Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un documento, bastante revelador. Es un extracto de Transporte Escolar 2025.pdf y nos da una visión de cómo se contrata este servicio, que es vital en varios municipios de Caldas para el 2025. Exacto. Y lo que tenemos delante es, pues, una tabla. Una tabla con un montón de datos, ¿no? Números de contrato, fechas de inicio, de fin, quién es responsable. Sí, la entidad. Y también cuántos niños se benefician, cuántas rutas, los costos, diarios y totales. Y algo clave, los enlaces al SECOP, al sistema de contratación pública. O a veces la ausencia de esos enlaces. Justo. Nuestra misión hoy es, bueno, ir un poco más allá de ver solo números. Queremos desglosar esto, ¿no? Identificar quizás patrones, cosas raras y entender un poco mejor los retos de llevar a los chicos a la escuela en Caldas. Así que, a ver, ¿qué es lo primero que te salta a la vista con estos datos? Pues mira, lo primero es la escala, definitivamente. Y la diversidad. Estamos hablando de muchísimos contratos. Cubren un montón de municipios. Norcasia, Samaná, Neira, La Dorada, Villa María, Marquetalia. Bueno, y sigue la lista. Uf, sí. Esto ya de entrada te dice que hay una actividad de contratación súper intensa y muy repartida por todo el departamento. Claro. Pero, más allá de cuántos son, fíjate en quién está a cargo en cada sitio. Porque sí, claro, esperas ver a la Secretaría de Educación. Lógico. Y sí, es la que más aparece. Pero hay variaciones interesantes. En Orcasia, por ejemplo, ves una combinación. Secretaría de Salud y Educación. Ah, mira, salud y educación juntas. Sí. Y en Chinchinao, Manzanares, aparece Desarrollo Social. Y en La Merced, hasta la Secretaría de Gobierno. De gobierno. Vaya. Exacto. Y estas diferencias no son solo nombres, ¿eh? Podrían indicar, digamos, estructuras administrativas locales muy distintas. O quizás enfoques diferentes sobre dónde encaja mejor el transporte escolar. ¿Es solo educación? ¿O es un tema más de desarrollo social? O incluso de gobernabilidad en algunas zonas. Es una pregunta interesante que surge de ahí. Muy buen punto de partida. Si ya la administración es variada, ¿qué pasa con el calendario? Porque las fechas son todo un mundo aquí. Hay casos que dices, ¿cómo? Como el contrato SSMC 01-2025 en Norcasia. Parece que dura un día. Del 2 al 3 de marzo, nada. Un suspiro, sí. Y luego, en el otro extremo, ves cosas como el SACI 004-2024, bueno, con código 2024, pero que se ejecuta en 2025. Ese va de enero a septiembre, o sea, casi todo el año escolar en Villa María. Mucho más lógico, ¿no? Claro, tiene más sentido para el día a día. Pero, a ver, lo que de verdad me descuadra son esas fechas imposibles. El CSMC 007-2025, también de Norcasia, dice que empieza el 3 de abril y termina el 4 de febrero. Jaja, sí, eso es bueno. Termina antes de empezar. ¿Cómo se come eso? A ver, esas variaciones de duración y las inconsistencias nos cuentan cosas. Lo del contrato de un día, pues bueno, podría ser perfectamente para algo muy puntual. Un evento, una salida pedagógica, qué sé yo. Y los más largos, como el de Villa María, pues sí, cubren la necesidad continua del año escolar. Vale. Ahora, sobre las fechas imposibles. A ver, lo más probable y lo más sencillo es que sean errores. Errores de digitación al meter los datos. Un error de dedo. Exacto, es súper común en bases de datos así de grandes. Pero bueno, tampoco podemos descartar al 100% que haya detrás alguna complejidad administrativa. Quizás algo con las vigencias fiscales o reprogramaciones que no se explican bien aquí. Pero vamos, lo más lógico es pensar en un error de tipeo. Aunque la duda queda ahí, ¿no? Sí, queda la duda. Y ojo, que hay otra cosa rara con las fechas en Marquetalia. Hay contratos con códigos como CMC-005-2026 hasta 2029. Aunque pone que se diligenciaron en marzo de 2025 y se ejecutan en 2025. ¿Cómo así? ¿Códigos de años futuros? Sí, es muy raro. Podrían ser errores de codificación, o quizás son contratos de varios años, plurianuales, con una forma de numerarlos un poco extraña que esta tabla no capta bien. Habría que mirar en SECOP para estar seguros. O sea que el manejo del tiempo aquí es complejo. Y para añadirle más sabor, están los otros sís, las modificaciones. El contrato 040-2025 de Villa María tiene un otro sí número 1 que cambia las fechas.
Y el 347-2025, también allí, pasa de ser un contrato largo a uno de poquitos días en mayo. Exactamente. Esto muestra que lo que se planea al principio a menudo cambia, ¿no? Totalmente. Los otros sí son herramientas, digamos, necesarias en la contratación. Permiten ajustar el contrato a lo que pasa en la realidad. Que estén aquí no es malo en sí, pero sí que te indica que esto es un proceso vivo, dinámico, no siempre predecible. Claro. Subrayan que se necesita flexibilidad, pero también te hacen preguntar por la planificación inicial. ¿Se calcularon bien las necesidades o se depende mucho de ir ajustando sobre la marcha? Es una pregunta válida. Vale, si las fechas ya dan para pensar, imagínate cuando ponemos la lupa en los niños beneficiados, las rutas y sobre todo los costos. Aquí los contrastes son tremendos. Aquí sí que hay tela que cortar. Tenemos gigantes como el contrato de Chinchiná, el PPI 367-73159, 766 estudiantes, 72 rutas y un coste diario de más de 14 millones de pesos. ¿14 millones al día? Es una barbaridad Es una operación logística y de plata enorme. enorme. Y no es el único caso así. En San José hay uno con 566 beneficiarios, 38 rutas y un coste diario de más de 8 millones. Cifras muy, muy grandes. Muy considerable, sí. Pero luego, es como si cambiaras de planeta. Te vas a otros municipios. Samaná es el ejemplo perfecto. Una lista larguísima de contratos, pero muchos son para una sola ruta. Con poquitos niños, 7, 12, 17, 20, y los costos diarios son mucho más bajos, entre 150.000 y 300.000 pesos, más o menos. Qué diferencia, ¿verdad? Y en Victoria pasa algo parecido. Varios contratos con costos diarios en ese rango bajo, 100, 200.000 pesos. Aquí es donde el análisis se pone bueno. Porque claro, la tentación es decir, más niños, más rutas, pues más costo. Lógico. Y sí, en parte es así. Pero la variación es tan bestial que te obliga a pensar más allá. ¿Por qué Chinchina cuesta tantísimo al día comparado con un contrato de Samaná? ¿Es solo por el número de rutas o hay más cosas? Buena pregunta. Y la respuesta probable es que influyen muchísimos factores. Y no todos los vemos aquí. La geografía de Caldas, por ejemplo, es clave. No es lo mismo llevar niños en zona de montaña con carreteras malísimas que en zonas planas con buenas vías. Eso dispara los costos. Claro, el desgaste. El tiempo. Exacto. Y el tipo de vehículo. No es igual un bus grande que un campero adaptado para trocha. Y luego, donde viven los niños. Si están muy dispersos, recogerlos es mucho más complicado y caro. Entiendo. Y claro, el mercado local. ¿Cuántas empresas de transporte hay en ese municipio? ¿Hay competencia que baje los precios? Todo eso influye. O sea que comparar el costo diario así, a palo seco, entre municipios puede ser engañoso. Muy engañoso si no tienes en cuenta todo ese contexto. Y eso se ve también en el valor total del contrato, ¿no? El de Chinchiná, que decíamos, con sus 14 millones diarios, acaba sumando más de 1.060 millones de pesos. Una cifra astronómica. 1.060 millones. Para un solo contrato de transporte escolar. Y hay otros muy altos también. El de San José pasa a los 800 millones. Uno en Neira, que viene del proceso 249501762, por encima de 823 millones. El de Aguadas, más de 470 millones. Es mucha inversión pública. Muchísima. Y es lógico. El valor total es el costo diario por la duración. Si tienes un contrato largo, con muchas rutas y un costo diario alto, como el de Chinchiná, pues claro que llegas a esas cifras millonarias. Por eso, para comparar bien la eficiencia, necesitaríamos métricas que esta tabla no nos da directamente, como el costo por ruta al día, o mejor aún, el costo por estudiante transportado al día. Claro, eso sería ideal. Con eso sí podríamos empezar a ver si un costo alto se justifica por la dificultad o si quizás hay margen para optimizar. Hablemos ahora de algo crucial en cualquier contrato público: la transparencia. Vemos que casi todas las filas aquí tienen un enlace a SECOP. Eso en principio suena bien, ¿no? Es como una señal de apertura. Sin duda, sin duda. Que los contratos estén publicados en SECOP es, digamos, la base de la transparencia en la contratación pública en Colombia. Permite que cualquiera, un ciudadano o un vedor, un periodista, un órgano de control, pueda en teoría ver los detalles. ¿Quién ganó? ¿Por cuánto? ¿Cómo va la ejecución? Es fundamental para rendir cuentas. Sí, para generar confianza. Exacto. Pero no todo es perfecto. Veo que varias entradas, sobre todo en Anserma y Palestina, tienen un null, donde debería ir el enlace SECOP.
O simplemente está vacío. ¿Qué leemos ahí? Si yo quiero seguir la pista de esa plata, esto debería preocuparme. Debería, como mínimo, encender una alarma, una señal para indagar más. A ver, puede haber varias explicaciones. Una, que justo cuando se hizo esta tabla, esos contratos aún no se habían subido a SECOP, por demoras, por lo que sea. ¿Podría ser? Otra, un simple error al copiar el enlace en este documento que estamos viendo. Pasa. También. Y una tercera, aunque quizás menos probable, para transporte escolar que suele mover bastante dinero, es que sean contratos de modalidades o montos muy bajos que por alguna norma específica no necesiten publicarse obligatoriamente. Entiendo. Pero, sea cual sea la causa, el efecto es el mismo. Si no hay un enlace que funcione, se complica muchísimo la verificación rápida por parte de cualquiera. Opaca el proceso. Claro. Y sí, esto pasa mucho en algunos municipios. Pues sí, podría ser preocupante. Merecería que las autoridades o las veedurías le echaran un ojo. La transparencia en esto no es negociable. Clarísimo. Y para darle más textura a todo esto, están las observaciones. Son como notitas al margen, que a veces dicen mucho. Algunas son muy administrativas, ¿no? Como en Neira, que dice «se espera otro SEU para prórroga». O en Victoria, que aclara que la fecha del acta de inicio no coincide con cuándo empezaron de verdad. Cosas que pasan. Gajes del oficio, como dices. Pero otras observaciones tienen más miga. En La Dorada, por ejemplo, dice que el servicio es un subsidio condicionado a la asistencia escolar. Esto suena a un modelo diferente. Quiere decir que pagan si el niño va a clase, algo así. Podría ser, sí. Y en Aránzazu ves etiquetas como ejecutado, en ejecución, convocado. Te muestra todo el ciclo del contrato ahí mismo. Esas observaciones son, como dices, ventanas súper interesantes a cómo funcionan las cosas en la práctica. Nos sacan un poco de los números fríos. La de Neira confirma lo que hablábamos de los ajustes. La de Victoria apunta a posibles descoordinaciones entre papeles y realidad, que pueden dar problemas. Y la de La Dorada. La de La Dorada es muy interesante. Subsidio condicionado a la asistencia. Podría ser que en vez de contratar la ruta, se da una ayuda económica a las familias o al transportador, pero solo si el niño asiste. Es un enfoque distinto, que busca no solo facilitar el transporte, sino también que el niño permanezca en la escuela. Habría que ver cómo funciona exactamente, qué ventajas y desventajas tiene. Suena complejo de administrar también. Puede ser. Y lo de Aránzazu, con los diferentes estados, nos recuerda que esto no para. Mientras unos contratos acaban, otros están a mitad de camino y ya se están preparando los siguientes. Ah, y la nota de Pácora sobre una adición presupuestal también es importante. Muestra que a veces se necesita más plata de la que se pensó al principio. Para terminar de ver estos patrones, fijémonos en dos municipios que tienen muchísimos registros aquí. Samaná y Marquetalia. En Samaná, lo que más llama la atención es esa cantidad enorme de contratos pequeñitos, muchos firmados el mismo día, parece, supervisados por la misma persona, casi todos de una ruta, pocos niños. Solos parecen poca cosa, pero sumados deben ser un montón de dinero. ¿Qué nos dice esa estrategia como de romper la contratación en pedacitos? Parece fragmentación, sí. Y en Marquetalia también hay muchísimos contratos. Y lo curioso es que varios son de duración muy corta, a veces de un solo día, como una serie que va del 2 al 3 de noviembre, y con valores diarios muy parecidos entre ellos para la misma duración. Parece una contratación a ráfagas, ¿no? Son dos ejemplos buenísimos de cómo pueden variar las estrategias. En Samaná, esa aparente fragmentación podría tener varias lógicas. Quizás buscan contratar por veredas o rutas muy específicas, para adaptarse mejor al terreno y a las necesidades. Podría ser más preciso. O podría ser una forma de que participen pequeños transportadores locales, y así mover la economía del municipio. También es una posibilidad. O, siendo un poco más críticos, a veces la fragmentación excesiva se usa para evitar umbrales de contratación que obligarían a procesos más complejos. No digo que sea el caso aquí, claro, necesitaríamos más info. Entiendo la lógica. Y en Marquetalia esos contratos tan cortos, pues sugiere una estrategia de contratar justo a tiempo, para cubrir semanas específicas, nivelaciones, eventos o necesidades que van saliendo y se cubren con contratos seguidos. Da flexibilidad quizás, pero también puede generar incertidumbre y una carga administrativa brutal. Claro, gestionar tanto contrato debe ser complicado. Y esto nos lleva a una pregunta clave sobre la eficiencia. ¿Qué es mejor? ¿Gestionar decenas de contraticos como en Samaná, con todo el papeleo que implica cada uno? ¿O consolidar todo en contratos más grandes y largos como parece que hacen en Chinchiná o San José?
No parece haber una respuesta fácil. No la hay. Los contratos grandes pueden ahorrar costos por volumen y simplificar la gestión, pero igual dificultan que participen los locales y son menos flexibles. Los pequeños son más adaptables, más cercanos a la gente, pero multiplican la burocracia y quizás se pierde la visión de conjunto. Es un dilema importante de cómo gestionar esto. Entonces, intentando atar cabos, hemos visto esta red compleja de contratos de transporte escolar en Caldas para 2025. Lo que queda claro es que hay muchísima actividad, una inversión pública muy grande y sobre todo una variabilidad enorme entre municipios, en cómo se organizan, cómo manejan los tiempos, cuánto gastan por niño o ruta y en las estrategias que usan para contratar. Sí, Y la transparencia, con SECOP como pilar, es fundamental, pero vimos que tiene sus grietas o puntos ciegos en la información que tenemos aquí. exactamente. Esta exploración nos muestra lo enorme que es el reto logístico y financiero de asegurar que miles de niños y niñas, sobre todo en zonas rurales de Caldas, lleguen a la escuela. Deja clara la necesidad de una gestión que sea eficiente con la plata pública, transparente en cómo se hace, pero también muy conectada con la realidad de cada lugar, ¿no? Con su geografía, con su gente. Totalmente. Esas diferencias tan grandes que vimos no son solo números, reflejan decisiones, prioridades, las particularidades de cada municipio, e invitan a pensar en cómo mejorar, dónde se puede estandarizar algo, cómo lograr ahorros sin perder esa adaptación local. Sí, un equilibrio difícil. Y sobre todo, y esto es clave, no podemos perdernos en los contratos y los costos y olvidar para qué es todo esto. El objetivo final es el derecho a la educación. Que ese bus, esa lancha, ese campero, llegue puntual, seguro, fiable. Y eso tiene un impacto directo en la vida de sus estudiantes, en lo que aprenden, en sus oportunidades. Sin duda alguna. La efectividad de estos millones invertidos se mide, al final, en si esos niños están en clase o no. Totalmente de acuerdo. Y para dejar una última idea ahí flotando, algo que estos datos apenas sugieren pero que sería fascinante explorar, ¿qué pasaría si pudiéramos cruzar esta información de los contratos con otras capas de datos? Imagina ponerle encima mapas del terreno, la dificultad de cada ruta, la distancia real, el estado de las vías, y comparar eso con los costos. Eso sería potentísimo. O ir más allá. Y si pudiéramos vincular estos contratos con datos educativos de esas zonas, tasas de deserción, resultados en pruebas, Eso ya sería el análisis completo. encontraríamos que las estrategias de inversión se justifican. O quizás descubriríamos que las zonas con más retos no siempre reciben la mayor inversión proporcional. Son preguntas complejas, claro, necesitamos más datos, pero apuntan a que necesitamos un análisis mucho más integrado para entender de verdad el impacto de esta inversión tan crucial.